Mi hermana subió una encuesta en internet sobre mi hija de 9 años. La pregunta era cruel: ¿qué es peor, su corte de pelo chueco o su carácter tan pesado? La familia votó, se burló y llenó la sección de comentarios con chistes, mientras mi niña se encerraba en el baño llorando con todo el corazón. Cuando me enteré, no lloré. No me puse a gritar ni a pedir explicaciones. Hice otra cosa. Y 5 horas después, ellos ya se estaban arrepintiendo de lo que habían hecho. En ese momento, yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Si lo hubiera sabido, tal vez me habría preparado, tal vez me habría puesto más fuerte, pero no lo hice. Solo llegué a casa un sábado en la tarde esperando lo de siempre: el ruido de la tele, el olor de la comida, el desorden típico de la familia. Pero esta vez estaba todo callado. Demasiado callado. Mi esposo, Mark, estaba parado en el pasillo, como si me hubiera estado esperando un buen rato. Su cara lo decía todo. Está en su cuarto desde hace 2 horas, me dijo serio. No quiere hablar. Hizo una pausa y bajó la voz. Creo que ha estado llorando. Por un momento pensé que era cualquier cosa de niños: una pelea con una amiga, un juguete roto, una simple rabieta. Algo normal. Dejé mi bolsa en el suelo y subí rápido las escaleras. Toqué la puerta. Cariño, soy yo. Silencio. Volví a intentar. ¿Puedo pasar? Nada. Así que abrí la puerta despacito. La vi acostada en su cama, hecha bolita, con la cara roja e hinchada de tanto llorar, abrazando su celular como si fuera lo único que le quedaba. Oh, June, le hablé bajito. ¿Qué pasa, mi amor? Ella solo movió la cabeza diciendo que nada. Pero no era nada. Se le notaba. Me senté a su lado y me quedé ahí en silencio, porque a veces el silencio ayuda más que 1000 preguntas. Después de un rato, sin mirarme, me pasó el teléfono y se escondió en la almohada. No te enojes, susurró. En la pantalla había una captura. Al principio no entendí. Solo palabras, números y una foto de ella. Pero luego lo vi bien: una encuesta. ¿Qué es peor? ¿Su corte de pelo chueco o su actitud de niña mimada? 19 votos. Deslicé la pantalla y cada nombre que aparecía me dolía como un cuchillo. Mi madre, Margaret, había comentado: en mis tiempos las niñas no hacían tanto drama. Un corte de pelo era solo un corte de pelo. Mi hermana, Courtney, definitivamente su actitud. Siempre ha sido consentida. Ahora hasta se ve como tal. Mi sobrino Ethan, de 11 años, ella pensó que eso era moda, ¿pueden creerlo? Y mi sobrina Bella, de 9, la eterna rival de June, que siempre quería ser mejor que ella en todo. Yo ayer estaba sonriendo como modelo y ella daba pena, qué vergüenza. Cada palabra era como un golpe. Cada risa escrita en esos comentarios pesaba más que cualquier regaño. Y ahí estaba mi niña, con el corazón roto, sintiéndose traicionada por la gente que se suponía debía cuidarla y quererla. Me quedé viendo esa pantalla con la garganta apretada. No podía creer que fueran ellos, mi propia familia, los que habían hecho algo así. Gente adulta, que debería dar el ejemplo, riéndose de una niña de 9 años. Y no solo riéndose, sino exhibiéndola como si fuera un chiste barato. Sentí un coraje enorme, pero no lo dejé salir frente a ella. No iba a darle más miedo ni tristeza. Así que le acaricié el cabello y le dije bajito: esto no es tu culpa, June. Tú no eres lo que ellos escribieron. Tú eres mucho más. Ella no contestó, solo respiraba entrecortado, todavía con lágrimas secas en las mejillas. Bajé las escaleras con el celular en la mano, y Mark me miró esperando explicaciones. No dije nada, porque no había palabras suficientes para describir la crueldad que había visto. Solo le pasé el teléfono, y en cuanto leyó, se le tensó la mandíbula. ¿Ellos hicieron esto?, preguntó, con una voz que apenas si le salía. Asentí. Y en ese momento tomé una decisión. Fui directo a la sala, encendí la computadora y empecé a escribir. No iba a quedarme callada, no esta vez. Subí un mensaje público, con las capturas completas, sin borrar un solo nombre.
No añadí insultos, ni gritos, ni groserías. Solo conté la verdad, que una niña había sido humillada por su propia familia, que lloraba en su cuarto mientras los adultos que debían protegerla votaban cuál era su defecto más grande. Lo publiqué y lo dejé ahí. En menos de una hora, las reacciones empezaron a llover. Amigas, conocidos, vecinos, mamás de la escuela, todos indignados. Comentarios de apoyo para June, mensajes privados diciéndome que no estaba sola, gente defendiendo a mi hija y señalando lo cruel de lo que habían hecho. A las 3 horas, ya había familiares llamándome al celular. Primero intentaron justificarse, era una broma, no pensamos que se lo tomaría tan en serio. Pero yo no contesté. A las 5 horas, ya no pedían justificar, ya rogaban. Borra eso, por favor. Nos está quemando a todos, la gente nos está juzgando, nos están escribiendo cosas horribles. Y yo solo respondí con la misma frase una y otra vez. No lo hubieran hecho. En la noche, June salió de su cuarto. Sus ojos seguían rojos, pero al ver todos los mensajes bonitos que le habían dejado personas que sí la querían, empezó a sonreír poquito. No era la sonrisa de antes, aún dolía, pero al menos ya no estaba sola contra el mundo. Y en ese instante lo entendí, a veces la justicia no llega con gritos ni con golpes, llega con la verdad expuesta a la luz. Y luego comenzaron los comentarios cortantes, secos, como puñaladas, risitas, mofas, palabras que se leían frías y afiladas en la pantalla. Parpadeé mirando el celular, como esperando darme cuenta de que era una broma pesada que yo no estaba entendiendo. Pero no, estaba todo ahí, clarito y cruel. Mi propia gente burlándose de mi hija, votando por humillarla como si fuera un juego de mal gusto. A mi lado, la voz de June se quebró. No me miró, tenía la cara enterrada en la almohada y cada palabra le salía ahogada, rota, como si doliera decirla. Me dijeron que me veía bonita, musitó. Me dijeron que era moda. La voz se le cortó, y después añadió con un hilo de aire, se sonreían de mí. Mami, me dijeron, y aplaudían. Esa contradicción me dio un golpe en el pecho que no pude esquivar. ¿Por qué te dirían que algo es bonito si en el fondo te están condenando? ¿Para qué mentirle a una niña y después reírse? Aquello no era un simple malentendido, era traición. Sentí como si me clavaran la desconfianza en las costillas, me dolió por ella, pero también me dolió por la bajeza de la gente que debía protegerla. No tenía respuestas. Lo único que pude hacer fue abrazarla hasta que su cuerpo pequeño dejara de temblar con cada respiración. Le apreté la mano, le rocé el cabello, y dejé que todo lo demás se volviera secundario. Puse el teléfono a un lado con cuidado, mis manos no temblaron por fuera, pero por dentro todo daba vueltas, hervía otra cosa, una mezcla de rabia triste y una claridad helada sobre lo que hacía falta hacer. La miré a los ojos, tratando de que mi voz fuese un refugio. Escúchame, dije sin grito ni drama. Esto no tiene que ver contigo. Ellos eligieron hacerlo así. Tú eres hermosa y buena, creíste lo mejor de la gente, y eso habla de lo grande que eres, no de lo pequeño de ellos. No respondió con palabras, pero se pegó más a mí y sus hombros dejaron de sacudirse tan fuerte. Me quedé con ella hasta que su respiración se calmó del todo. Bajé las escaleras cuando ya casi no había ruido en la casa. Mark estaba en la cocina, con los ojos cansados y expectantes. ¿Ya está mejor?, preguntó. O va a estar bien, le contesté, y él entendió que en ese momento no era necesario explayarse. Yo misma no podía procesarlo todo aún, había una bola de cosas en la garganta que necesitaban ordenarse. Esa noche, después de que June se durmió, me quedé sola en la mesa de la cocina con la pantalla del teléfono frente a mí. Leí una y otra vez los mismos comentarios, las palabras se repetían hasta volverse borrosas, pero su filo seguía ahí, penetrante. No eran simples bromas, eran cuchilladas disfrazadas de chiste. Sentí la certeza de que esto no podía quedar así, de que dejarlo pasar sería enseñar a mi hija que la burla y la humillación son tolerables entre quienes dicen ser de familia. No planeé venganza, no hablo de maldad ni de violencia, lo que pensé fue en justicia, en exponer la verdad, en defender a mi hija, en dejar claro que las consecuencias de humillar a una niña no son gratuitas.
Cerré los ojos un momento y me prometí que iba a protegerla, enseñarle a sostenerse y a no permitir que le digan quién es. Al mismo tiempo, sabía que la lección también tenía que llegar a quienes la lastimaron, que comprendieran el daño que hicieron y que asumieran la vergüenza por sus actos. Me quedé allí hasta que el reloj avanzó horas y mi mente fue organizando pasos. Hablar con la escuela, bloquear y reportar cuentas que siguieran con la broma, reunir pruebas. Y rodear a June de los abrazos y palabras que ahora necesitaba. Todo eso me daba paz. Sabía que enfrentar la situación no borraría las lágrimas de esa noche, pero sí podía detener que volviera a pasar, y con eso bastaba para empezar a sanar. Al día siguiente, la casa se sentía rara, como si el aire mismo estuviera más pesado. June no quería levantarse de la cama. Se tapaba con las cobijas y solo asomaba los ojos cuando yo la llamaba para desayunar. No era berrinche, era cansancio del alma, ese que no debería cargar una niña de 9 años. Me senté junto a ella y le dije que no tenía que ir a la escuela ese día si no se sentía lista. Que podíamos quedarnos en casa, ver películas, preparar hotcakes y olvidar un rato el mundo. Ella me miró con esos ojos rojos e hinchados y apenas movió la cabeza diciendo que sí. Mientras ella se acurrucaba en la sala con una cobija y su osito de peluche, yo aproveché para hacer llamadas. Primero a mi madre, luego a mi hermana. Ninguna contestó. Me dejaron en buzón de voz. Después mandé mensajes, claros y firmes, sé lo que hicieron. Sé lo que escribieron. No se atrevan a volver a hablar de mi hija de esa forma. Pasaron horas antes de que alguien respondiera. Cuando al fin lo hicieron, los mensajes llegaron en cascada, que si era una exagerada, que si era solo un juego, que todos estaban riendo, que June debía aprender a aguantar. Cada palabra me confirmaba lo que ya sabía, no iban a aceptar la culpa, porque reconocerla significaba mirarse al espejo y ver lo crueles que habían sido. Mientras tanto, el celular de June vibraba en la mesa. Amigas de la escuela le mandaban corazones, dibujos, mensajes de ánimo. Una maestra incluso escribió, eres muy valiosa, no dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Ella los leía despacito, como si dudara de que fueran reales, y cada vez que sonreía un poquito, mi corazón se aflojaba. En la tarde, Mark llegó del trabajo con una caja de donas y una flor de papel que él mismo había hecho en la oficina. Se la dio a June y le dijo: nadie que yo quiera se va a sentir fea ni menos por culpa de otros. Tú eres mi niña y eres perfecta. Ella se le colgó del cuello, y por primera vez desde todo lo ocurrido, se escuchó una risita bajita en la casa. Esa noche, cuando June ya dormía, Mark y yo hablamos largo. Le conté lo que había planeado, que no pensaba guardar silencio, que iba a confrontar a la familia frente a todos si era necesario, y que de ahora en adelante, June aprendería que no siempre se puede confiar en la palabra de cualquiera, pero que sí podía confiar en la nuestra. Mark me tomó de la mano y asintió. Lo que hicieron no fue una broma, fue crueldad. Y lo van a entender. Me quedé en silencio, mirando el cuarto de mi hija a lo lejos, la luz de su lámpara de noche apenas iluminando la puerta entreabierta. Y me prometí que jamás, bajo ninguna circunstancia, la dejaría enfrentar sola un dolor así. Al final, dejé el celular a un lado, jalé la laptop hacia mí y la encendí. Si ellos pensaban que yo iba a llorar hasta quedarme dormida, es que no me conocían en lo absoluto. Cuando vi esa encuesta el sábado por la noche, parte de mí quiso decir que estaba sorprendida, que era algo inesperado. Pero siendo honesta, no lo estaba. No de verdad. No fue como un rayo que cae de repente, se sintió más como un déjà vu. Porque esto no era nuevo. No era la primera vez que mi familia se reía a mis espaldas. La diferencia era que ahora no se burlaban de mí, sino de mi hija. Y eso sí era imperdonable. Courtney siempre había sido la hija de oro. Desde que tengo memoria, podía hacer lo que fuera y todos la aplaudían. Cantaba chueco, desafinada, y toda la sala la ovacionaba como si estuvieran en un concierto. Hacía un dibujito simple en una servilleta, y todos actuaban como si hubiera pintado la mismísima Mona Lisa. Mientras tanto, yo era la callada, la invisible. Si sacaba puros dieces, nadie decía nada. Si me esforzaba, si trataba de brillar aunque fuera un poquito, no pasaba nada.
Y si me atrevía a preguntar por qué Courtney siempre recibía más atención, mi mamá, Margaret, me callaba con la misma frase de siempre. ¿Te lo imaginas, Lydia? Eres demasiado sensible. Tal vez tú también has escuchado algo parecido. Es como un código: no te quejes, no esperes justicia, cállate y aguanta. Y eso hice. Aguanté. Pero quiero dejar algo claro: yo podía soportar que me lo hicieran a mí. Pude tragarme mi dolor, mi enojo, mi invisibilidad. Lo que no puedo aceptar es que ahora quieran hacerle lo mismo a mi hija. Hay un recuerdo que todavía me arde en la memoria. Yo tenía 13 años. Había pasado meses trabajando, cuidando niños, cortando pasto, lavando trastes en la casa de los vecinos, todo con tal de juntar dinero para comprarme mi primer vestido de verdad, uno bonito para el baile de la escuela. El día que lo compré, Courtney entró a mi cuarto y se ofreció a ayudarme. Me arregló el dobladillo, acomodó las tiras de los hombros, me dijo que me veía increíble. Y yo le creí. Esa noche fui al baile con el corazón lleno de ilusión, pensando que por fin iba a brillar un poquito. Pero cuando entré al baño de la escuela, la escuché. Su risa. Estaba rodeada de sus amigas y decía en voz alta: ¿pueden creer que de verdad se lo puso? Ella piensa que se ve glamorosa. Parece cortina. Y todas sus amigas soltaron carcajadas con ella. Esa risa todavía me persigue, todavía la escucho como si fuera ayer. Cuando regresé a casa, le conté a mis papás, desesperada, buscando que alguien me defendiera. ¿Sabes qué hicieron? Me dijeron que no exagerara, que Courtney solo quería ayudarme, que no fuera malagradecida. Esa fue la palabra que usaron: malagradecida. No humillada. No traicionada. No lastimada. Malagradecida. No la perdoné. No entonces. A los 13 años no perdonas, solo sangras en silencio. Mucho tiempo después, ya de adulta, traté de convencerme de que quizás había sido una simple inmadurez, que con los años cambiaría, que maduraría. ¿El resultado? Te lo digo directo: no cambió. No maduró. Nunca dejó de ser así. Y ahora que la historia se repite con mi hija, ya no pienso quedarme callada. Cerré los ojos un momento frente a la pantalla de la laptop y sentí como todo mi pasado se mezclaba con el presente. No era solo coraje, era como si todos esos años de silencio, de aguantar y de no te quejes, se hubieran juntado de golpe. Solo que ahora no era yo la que estaba pagando el precio, era mi hija, y esa idea me quemaba por dentro. Me quedé pensando en cómo funciona la lealtad en una familia. Siempre me habían dicho que la sangre lo es todo, que la familia es sagrada, que uno debe perdonar. ¿Pero qué pasa cuando esa misma familia se convierte en el enemigo más cruel? ¿Qué pasa cuando los que deberían cuidarte son los primeros en ponerte la zancadilla? Esa noche, mientras la casa dormía, abrí un documento en blanco en la computadora y comencé a escribir. No era un plan detallado todavía, era más bien un desahogo. Escribí sobre June, sobre cómo la miraban y la juzgaban como si fuera un espectáculo, cuando lo único que quería era sentirse querida. Escribí sobre la burla disfrazada de broma, sobre cómo las risas duelen más cuando vienen de quienes deberían defenderte. Las palabras salían rápidas, como si hubieran estado atoradas dentro de mí por años. En cada línea que tecleaba, me convencía más de que no iba a permitir que se repitiera la historia. Yo no iba a ser esa madre que se encoge de hombros y dice no hagas caso. No. Esta vez iba a hacer algo. Pensé en llamar a todos uno por uno, ponerlos contra la pared, obligarlos a escucharme. Pero luego entendí que no bastaba con llamadas en privado, que el daño había sido público, a plena vista, y que la respuesta también debía ser visible. No buscaba venganza, buscaba verdad. Que todo mundo supiera lo que había pasado, que nadie pudiera taparlo con excusas. Me serví una taza de café aunque ya era de madrugada. Necesitaba mantenerme despierta, con la mente clara. Revisé una y otra vez las capturas de pantalla, cada comentario, cada risa escrita. Y en lugar de derrumbarme, sentí que estaba armando una especie de escudo, algo con lo que proteger a mi hija. Cuando al fin cerré la laptop, el reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Me asomé a la recámara de June y ahí estaba, dormida,
con la respiración tranquila y el peluche entre los brazos. Me acerqué despacio, le acomodé un mechón de cabello y pensé, no importa lo que cueste, nadie más te va a hacer esto. Ese fue el momento exacto en el que dejé de ser la hermana callada, la hija sensible. Esa noche me convertí en algo más, la madre dispuesta a enfrentarlo todo. Y luego, de pronto, pasaron los años. Ya no éramos las adolescentes peleando por quien tenía las mejores calificaciones o la ropa más bonita. No, ahora Courtney y yo éramos mamás. Y, como si la vida disfrutara repetir la misma historia una y otra vez, las dos tuvimos hijas casi al mismo tiempo. Misma edad, misma escuela, mismos festivales y los mismos eventos. Y claro, ¿adivinas qué pasó? Exacto. La rivalidad no se acabó con nosotras. Se heredó, como si fuera una maldición familiar, como esas cosas que nadie pide pero que de alguna manera se van arrastrando de generación en generación. Lo vi clarísimo en la feria de primavera del año pasado. Normalmente, la estrella era Bella, la hija de Courtney. Siempre con el peinado perfecto, el vestido más llamativo, los accesorios que parecían sacados de una revista. Todos la aplaudían con entusiasmo exagerado, como si cada movimiento suyo fuera digno de ovación. Mientras tanto, mi June se quedaba a un ladito, siempre educada, siempre aplaudiendo con sinceridad, aunque nadie volteara a verla. Pero ese año fue diferente. Ese año mi niña decidió que quería brillar por sí sola. Sin vestidos comprados ni disfraces carísimos. Se encerró en la sala, sacó resistol, tijeras, telas viejas y un bote entero de diamantina. Recortó, pegó, cosió como pudo y terminó armando un disfraz de hada que, para mí, fue un milagro de creatividad. Tenía alas torcidas, sí, pero llenas de brillo. Una varita improvisada con papel aluminio. Y un vestido que quizá no era perfecto, pero estaba hecho con tanto amor y empeño que se notaba a kilómetros. Ese día, frente a todos, la llamaron al escenario. Y contra todo pronóstico, contra la costumbre de que siempre ganaba la otra, June se llevó el premio al disfraz más bonito. Le colgaron una cinta con un listón azul, justo en el pecho. Y cuando la vi sonreír, cuando la vi levantar la barbilla con orgullo y los ojitos encendidos de felicidad, sentí que el corazón me explotaba. Esa es la clase de momento por el que una madre respira, por el que vale la pena todo. La alegría pura, sin filtros, sin dudas. Pero también me quedó tatuado lo que pasó enseguida. Mi mamá aplaudió, sí, pero con una tibieza que parecía más un trámite que un gesto de verdad. Como si estuviera aplaudiendo un pronóstico del clima en la tele, sin emoción. Courtney forzó una sonrisa tan apretada que casi se le reventaban los labios, y Bella, su hija, cruzó los brazos y bajó la mirada, claramente molesta. No hacía falta que dijeran nada. En sus ojos se notaba el resentimiento, como una sombra. Tal vez te preguntes por qué no les dije algo en ese momento. ¿Por qué no defendiste a June, Lidia? ¿Por qué no pusiste un alto? Y te soy sincera, porque quise creer que lo había imaginado. Quise aferrarme a la ilusión de que tal vez eran ideas mías, de que todo estaba bien, porque frente a mi hija todos fingieron sonreír. Todos le dijeron, muy bien, June, felicidades. Y yo no iba a permitir que mi desconfianza arruinara su momento. Ella merecía disfrutar su triunfo, sentirse orgullosa. Yo no iba a dejar que se lo arrebataran, no ahí, no delante de ella. Así que me uní a su sonrisa, la abracé y celebré con ella. Porque se lo había ganado. Pero por dentro lo supe. Ese fue el día en que Courtney dejó de ver a June como la hija de mi hermana. Desde ese instante, la empezó a ver como su competencia. Y lo más doloroso de todo fue entenderlo yo sola, en silencio, sin nadie que lo admitiera. Y aquí viene lo que más arde. Yo soy, la que mantiene a todos a flote. Trabajo en sistemas, gano lo suficiente para cubrir no solo mis gastos y los de mi hija, sino también los de mis padres. Sí, yo pago parte de su hipoteca, de sus recibos de luz y gas, incluso de la despensa. Y con Courtney, ni se diga. Cuando abrió su salón de belleza, fui yo la que juntó el dinero para el depósito de la renta, la que le compró el equipo, la que le pasaba dinero en los meses bajos para que no perdiera el negocio. Seguramente alguien se pregunta, ¿por qué, Lidia,
¿Por qué sigues ayudando a gente que claramente no te trata como mereces? Y la respuesta es más simple y más dolorosa de lo que parece. Porque siempre pensé que eso hacía una buena hija. Porque creí que si daba lo suficiente, si apoyaba lo suficiente, algún día me aceptarían de verdad. Algún día me dejarían de ver como la rara, la sensible, la que sobra. Y sobre todo, lo hacía por June. Porque mi hija merece abuelos. Merece primos. Merece sentir que pertenece a una familia más grande, aunque esa familia a veces la rechace. Yo no quería que creciera con la soledad que yo conocí. Pero claro, llega un punto en el que una se cansa. Porque dar y dar sin recibir nada de vuelta es como echar agua en un balde con un hoyo en el fondo, nunca se llena. Y yo lo empecé a sentir en los huesos, en el cansancio que no se va ni durmiendo, en esa rabia silenciosa que se guarda por años hasta que empieza a hervir. Mira, no era solo que no me agradecieran. Era la forma en que lo volteaban todo. Si yo les ayudaba, era porque era mi obligación. Si un día decía que no podía, que no me alcanzaba, de inmediato era que egoísta, Lidia, siempre pensando solo en ti. Nunca existía un punto medio. Nunca había un gracias. Y lo peor es que me hacían sentir culpable. Como si ser buena hija, buena hermana, buena madre significara sacrificarme hasta quedarme vacía. Yo me repetía, es por June, es por su futuro, es para que no esté sola. Pero, ¿y yo? ¿Dónde quedaba yo? ¿Quién me cuidaba a mí? Hubo un día que lo vi clarísimo. Courtney me llamó llorando porque decía que si no pagaba la renta del local, lo iba a perder. Yo, con la tarjeta ya temblando de tantas deudas, igual saqué dinero. Y mientras hacía la transferencia, vi a June entrar a la cocina con sus tenis rotos, los agujeros en la suela. Me preguntó si podíamos comprarle unos nuevos porque en la escuela ya se burlaban. Y en ese momento me partí en dos. Porque sí, le compré los tenis, pero a meses sin intereses, endeudándome más. Y aún así, lo que sentí fue pura rabia. ¿Cómo es posible que mi hija tenga que esperar, mientras yo sostengo a todos los demás? Ese fue el día que algo en mí empezó a cambiar. No exploté, todavía no. Pero fue como si una semillita se plantara. Una semilla de basta. Una semilla que con cada desprecio, con cada comentario sarcástico, con cada mirada de desdén, fue creciendo en silencio. Y te lo digo de una vez, un día, esa semilla va a dar fruto. Y cuando lo haga, ellos ni siquiera van a ver de dónde les llegó. Yo no quería que mi hija creciera sola, aislada, nada más porque su mamá había tenido una infancia tóxica. No quería que ella cargara con mis heridas. Así que, me mordí la lengua. Me repetía que lo que hacía era comprar paz, que estaba invirtiendo en armonía familiar. Pero la verdad, la pura verdad, es que lo único que estaba haciendo era alimentar su resentimiento. Porque ellos no me querían ver bien. Me odiaban por tener más de lo que ellos tenían. Me odiaban porque yo podía dar estabilidad cuando ellos apenas podían sostenerse. Y a June la odiaban todavía más, porque brillaba en donde Bella no lograba hacerlo. Ese viernes en la tarde, Courtney me marcó. Su voz sonaba amable, como siempre que planeaba algo. Tráeme a June, me dijo. Yo le arreglo el cabello para el evento de la escuela el lunes. Peino a las dos niñas y van a lucir increíbles. Y aquí es donde yo sé que muchos de ustedes van a mover la cabeza pensando, ¿por qué dijiste que sí, Lidia? ¿Por qué confiaste en ella? Pues porque June me lo pidió con los ojos llenos de ilusión. Porque me rogaba casi con lágrimas que la dejara creer en su tía, que le diera la oportunidad de sentirse bonita. Y porque, aunque mi instinto gritaba que algo no estaba bien, la razón me decía que Courtney era estilista profesional, que ese era literalmente su trabajo. Y porque a veces, aunque uno ya sepa la respuesta, una quiere creer que la familia nunca sería cruel con una niña. Así que dije que sí. Y lo lamento. Pero esa fue la razón. Cuando fui por June esa misma tarde, lo primero que vi fueron sus flecos chuecos, las capas disparejas, un corte hecho a la carrera. Pero ella estaba brillando. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Todos ahí aplaudían, la elogiaban, la llenaban de comentarios falsos. Qué moderna, es pura moda, te ves lindísima.
Y yo sonreí con ella. Porque dime tú, ¿qué se supone que debía hacer en ese instante? ¿Romperle el corazón en el carro de regreso? ¿Decirle que parecía un chiste cuando ella estaba flotando de felicidad? No pude. La dejé disfrutar ese momento porque se lo merecía. Porque aunque mis dudas me mordían por dentro, preferí callar. Tal vez eso me hace débil, pero prefiero ser débil una noche a destruir la alegría de mi hija. Pero llegó el sábado por la noche, y entonces lo vi. Ese maldito Podge, esa encuesta asquerosa. Y en ese momento me cayó encima toda la verdad. El corte no era moda. Los aplausos no eran sinceros. Y la encuesta no era una broma. Era algo planeado. Deliberado. Frío. Era el mismo truco que Courtney me hizo a mí cuando yo tenía 13. Solo que ahora, en vez de hacerlo conmigo, lo hizo con mi hija. Y ahí sí no iba a dejarlo pasar. Lo primero que hice fue sencillo, brutal, pero sencillo. Abrí la aplicación del banco. En menos de 5 minutos, cancelé todo. Ni un peso más. Ni para la renta de Courtney, ni para las cuentas del salón, ni para los recibos atrasados de mis papás. Nada. Fin. Un par de clics y terminé con años de cargar con ellos. Y antes de que alguien me juzgue y me diga, Lidia, qué dura, siguen siendo tu familia, les voy a parar el tren. Porque a ver, ¿qué significa familia? Mucha gente lo dice como si fuera una excusa para aguantarlo todo, insultos, burlas, abusos, humillaciones. Es tu sangre, dicen, como si la sangre justificara cualquier veneno. Pues no. La sangre no borra el daño, ni sana las cicatrices, ni borra las lágrimas de una niña que confió en ellos. Yo me cansé de ese discurso. Porque, seamos honestos, ellos nunca me vieron como familia de verdad. Me veían como la billetera, como la que resuelve, como la que siempre dice que sí. Y yo, en silencio, aceptaba, porque pensaba que un día, con suficiente sacrificio, me iban a querer, me iban a incluir. Pero ese día nunca llegó. Y cuando vi a June llorando, cuando escuché su voz quebrada diciendo, «Mami, ¿por qué me dijeron que estaba bonita si se estaban burlando?», sentí que todo dentro de mí se rompía. Y ahí entendí algo, yo ya no tenía que demostrar nada. Yo ya no tenía que cargar con la idea de que, para ser aceptada, debía vaciarme por completo. Mira, tal vez suene fría, pero lo pensé claro, ¿de qué sirve darles mi dinero, mi tiempo, mi energía, si al final lo único que hacen es usarlo para levantar más veneno contra mí y contra mi hija? Eso no es familia. Eso es una cadena. Y yo ya decidí romperla. Así que cuando cerré la aplicación del banco, no solo estaba cancelando transferencias. Estaba cerrando un ciclo. Estaba diciendo, se acabó. Ya no más. Y claro, sabía que iban a reaccionar. Sabía que iban a marcarme al día siguiente, a bombardearme de mensajes, a exigirme explicaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me tembló la mano. Porque lo que hicieron no fue un error pequeño, no fue un malentendido. Fue calculado. Fue con saña. Y lo hicieron contra una niña de 9 años. Contra mi hija. Y ahí sí, no había marcha atrás. El domingo temprano, antes de que yo siquiera terminara mi café, empezaron los mensajes. Primero fue mi mamá, con ese tono pasivo-agresivo que ya me sé de memoria. ¿Qué pasó con el depósito de la luz, hija? Ya se nos está venciendo. Como si de pronto se le hubiera olvidado que toda la vida yo era la que rescataba las cuentas a última hora. Luego vino Courtney, más directa, más venenosa. ¿Se te olvidó transferir? Porque yo ya contaba con ese dinero para el local. No me dejes colgada, Lidia, esto no es un juego. Y después, como si lo hubieran planeado, empezaron las llamadas de números conocidos y desconocidos. Mensajes en el grupo familiar, notificaciones una tras otra, que yo era irresponsable, que estaba arruinando todo, que no pensaba en los demás. Incluso Isen, mi sobrino de 11 años, me mandó un emoji burlón. Como si hasta los niños estuvieran entrenados para presionarme. Yo leía todo en silencio. Y te juro que en otro tiempo ya estaría corriendo al banco,
buscando prestado, haciendo malabares para cumplirles. Pero esta vez, algo en mí se encendió. Una calma rara, de esas que llegan cuando ya no hay nada más que perder. Porque no era que yo me hubiera olvidado. No era un descuido. Fue una decisión. Y con cada mensaje que llegaba, con cada llamada perdida, sentía que me reafirmaba más. Ellos pensaban que todavía tenían poder sobre mí, pero no entendían que esa puerta ya la había cerrado. Cuando finalmente contesté, no fue con gritos ni con lágrimas. Fue con una voz firme, más firme de lo que jamás les había hablado. Ya no me pidan nada. Se acabó. Del otro lado, silencio. Como si no supieran qué decir. Y luego, la explosión, insultos, reproches, frases recicladas de siempre, eres desagradecida, te crees mejor que todos, nos vas a dejar en la calle. Yo solo repetí lo mismo, despacio, sin titubear. Se acabó. Y colgué. La familia no se burla de una niña de 9 años en un chat. La familia no prepara una trampa para humillarla y luego se ríe mientras ella llora. Así que no, ya no eran mi familia. Eran simples deudores a los que yo había estado rescatando. Y el banco de Lidia acababa de cerrar sus puertas. Lo segundo que hice fue por June. El domingo temprano, antes de que saliera bien el sol, le dije que íbamos a desayunar hotcakes, pero en realidad la llevé al mejor salón de la ciudad. Yo sabía que ella necesitaba verse en el espejo y no sentir vergüenza. La estilista, apenas la vio, frunció la boca. Observó esos flecos maltratados, las capas chuecas, y murmuró bajito, como con coraje. Y esto no fue torpeza, quien hizo esto no pensó en cómo la niña se iba a sentir. Yo quería decirle, oh, claro que pensaron, solo que no les importó ella. Pero me quedé callada y mejor apreté fuerte la mano de mi hija mientras la estilista empezaba a trabajar. Tijeretazo por tijeretazo, todo el daño se fue transformando en un bob limpio, parejito, precioso. Cuando terminaron, June se quedó viendo su reflejo. Al principio no dijo nada. Solo sus ojitos grandes, como dudando si creer o no lo que veía. Y de pronto, despacito, se le dibujó la sonrisa. Ahí estaba, mi niña volviendo a brillar. Te ves perfecta, le dije, y lo sentí hasta los huesos. Y mañana vas a entrar a la escuela con la cabeza en alto. Ellos no tienen derecho a quitarte eso. Porque ya no se trataba de un corte de cabello. Se trataba de enseñarle qué hacer cuando alguien intenta destruirte, pararte más firme, más alta, más fuerte. Esa misma noche, ya con June dormida, regresé mi atención a Courtney. Y no lo hice con gritos, ni con reclamos frente a frente. No hacía falta. Yo tenía algo mucho más poderoso, la verdad. Me metí al grupo de mamás en línea. Es el lugar donde se organizan las ventas de pasteles, los convivios, las rifas, y donde las reputaciones se pueden levantar o destrozar con un solo mensaje. No exageré, no inventé nada. Solo conté lo que pasó. Escribí, esto lo hizo un estilista profesional a su propia sobrina. Adjunté la foto del desastre de corte, antes de que lo arreglaran. Le dijo que estaba preciosa, y luego la ridiculizó en el chat familiar. Si puede hacerle esto a su propia sangre, imaginen lo que haría con sus hijas. Le di enviar y cerré la laptop. Por un momento pensé que nadie iba a reaccionar, que tal vez lo iban a ignorar o peor aún, que me iban a decir que estaba exagerando. Pero los mensajes comenzaron a llegar. ¡Qué horror! Jamás la vuelvo a contratar. Los papás deben enterarse de esto. Y así, sin más, comenzó el boicot. El lunes ya se sentían las ondas. Una amiga me mandó un mensaje, el salón de Courtney está medio vacío, la gente anda hablando. El martes llegó otro, tuvo 2 citas canceladas esta mañana. Todas están borrando sus reservaciones. Y para el miércoles, supe que ya había entendido quién había jalado el hilo. El miércoles en la tarde me llegó la llamada que estaba esperando. El nombre de Courtney brillaba en la pantalla y por un segundo pensé en no contestar. Pero luego recordé a June con la sonrisa rota en la almohada y apreté aceptar. No hubo saludos. No hubo ¿cómo estás? Solo el veneno directo. ¿Y qué hiciste, Lidia?
Su voz sonaba temblorosa, no de tristeza, sino de pura rabia contenida. ¿Sabes lo que me estás causando? Yo respiré hondo. No iba a gritar. No iba a ponerme a su nivel. Lo único que hice fue decir la verdad. Ella bufó, como si quisiera tragarse el teléfono. Que eres una traidora. Mi propia hermana. Que estás destruyendo mi negocio. Me reí bajito, y esa risa la enfureció todavía más. No, Courtney. Tú solita lo destruiste cuando decidiste humillar a una niña de 9 años. Lo único que yo hice fue encender la luz para que todos vieran lo que ya eres. Hubo un silencio pesado, de esos que queman. Y luego le escuché llorar, no de dolor, sino de impotencia. Necesito que lo borres, que digas que fue un malentendido, que exageraste. La interrumpí. No voy a borrar nada. No voy a cubrirte más. Lo que hiciste fue cruel. Y no solo conmigo, sino con June. Y lo vas a pagar, Courtney. No con mi dinero, no con mis lágrimas. Lo vas a pagar con tu propia reputación. Ella colgó de golpe. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa. Sentí paz. Esa noche, mientras acomodaba a June en su cama, me prometí que nunca más volvería a permitir que la trataran como yo lo permití conmigo. Nunca más. El jueves en la mañana me llegó el primer mensaje de mi mamá. Era un párrafo larguísimo, lleno de reclamos. Decía que la familia debía arreglar las cosas en privado, que yo había sido cruel al exhibir a Courtney de esa manera, que el chisme público solo nos iba a separar más. Leí todo y me quedé en silencio. Antes, esas palabras me habrían doblado, me habrían hecho correr a pedir perdón. Pero ahora no. Esta vez no. Contesté con calma. Mamá, no confundas silencio con paz. Yo me quedé callada años para evitar pleitos, y ya viste a dónde nos llevó. Yo no voy a tapar lo que Courtney hizo, y tampoco voy a permitir que le vuelvan a hacer algo así a mi hija. No me respondió. En cambio, un par de horas después, recibí un mensaje de mi prima Clara. Oye, lo que hiciste estuvo bien. Nadie había tenido el valor de decirlo en voz alta. Ese apoyo me sorprendió. Y luego vinieron más. Una tía que casi nunca hablaba escribió que siempre había notado la envidia de Courtney. Otra prima confesó que una vez también le arruinó un peinado a propósito antes de su graduación. Poco a poco, la verdad que todos habían visto en silencio empezó a salir. Mientras tanto, en la escuela, June caminaba con la cabeza erguida. Su nuevo corte llamaba la atención, pero no de la manera cruel que Courtney había planeado. Ahora todos decían que se veía moderna, segura, como una artista. Yo veía como sus ojos brillaban cada vez que alguien la elogiaba, y me di cuenta de que la herida estaba sanando más rápido de lo que pensé. El viernes, Courtney volvió a aparecer, pero no directamente conmigo. Esta vez mandó un mensaje en el grupo familiar. Largas frases de victimismo, acusándome de arruinarle la vida y de querer destruir a la familia. Algunos le respondieron con frases tibias de apoyo, otros simplemente dejaron el chat en silencio. El eco era más fuerte que las palabras. Esa noche, al cerrar mi celular, entendí algo que me costó años aprender. A veces la familia no se destruye cuando dices la verdad, sino cuando todos prefieren callarla. El teléfono sonó mientras yo cocinaba la cena. Su nombre apareció en la pantalla y por un segundo dudé si contestar. Pero luego pensé, no, tiene que escucharme. Presioné aceptar. No dijo ni un hola. Saltó directo al grano, con esa voz que siempre se esforzaba por sonar dura. Tú estás detrás de esto. Mis clientes están cancelando de todos lados. Estás tratando de destruirme. La dejé hablar, que se desahogara. Solo fue un corte de cabello. Gritó. Fue una broma. Siempre has estado celosa, y ahora quieres arrastrarme contigo. Pero su voz temblaba, y eso me dijo más que cualquier palabra. Finalmente, hablé, con calma fría, como piedra. Y no te destruí, Courtney. Solo dije la verdad. Todo lo demás es tu responsabilidad. Y colgué. Por años me había quedado callada.
Los dejé reírse de mí, humillarme, aprovecharse. Pero esta vez, hablé. Y todo lo que hizo falta para que su mundo se tambaleara fue la verdad. Y lo mejor de todo, todavía no saben qué tan lejos van a caer. 2 días después de la furiosa llamada de Courtney, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi mamá. Podría haber ignorado la llamada, Dios sabe que lo quería hacer. Pero algo en mí quería escuchar la excusa que inventaría. Contesté. Lidia. Y gritó, sin siquiera decir hola. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es tu hermana. Sus clientes están cancelando de todos lados. ¿De verdad quieres destruirla por un corte de cabello? ¿Por una broma tonta en un chat? Casi me dio risa. ¿Una broma tonta? Pensé. ¿Tonta? Respondí, con voz calma, más fría de lo que me sentía. Llamaste a mi hija malcriada. Te reíste de ella. Y te has reído de mí toda mi vida. Bueno, ya no seré tu chiste. Mi madre jadeó como si la hubiera golpeado. Las familias no se cortan así, dijo, con incredulidad. Las familias no humillan a los niños. Le contesté directo. Perdiste el derecho a llamarte mi familia en el momento que te burlaste de mi hija. Silencio. Y luego colgó. Y supe que la siguiente ronda estaba por venir. No tardó mucho. Más tarde esa semana, escuché un coche en la entrada. Pasos pesados. Un golpe en la puerta tan fuerte que hizo temblar el marco. Abrí y ahí estaban, mi madre, con la mandíbula tensa como granito, y Courtney, los ojos rojos y llenos de rabia. Bella se quedó atrás, cruzada de brazos, con el ceño fruncido. Courtney no perdió tiempo. Has ido demasiado lejos, escupió. Estás arruinándome a propósito. Mi negocio, mi vida, todo por un corte de cabello, por un chisme. Su voz temblaba, pero no por vergüenza, sino por rabia pura. Mi madre intervino, levantando la voz como si ella fuera la víctima. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? No podemos pagar las cuentas. Courtney no puede mantener su salón. No podemos conservar la casa sin tu ayuda. Me quedé en silencio un momento, dejando que cada palabra de mi madre y de Courtney golpeara el aire de la sala. Sentí la rabia acumulada de años ardiendo por dentro, pero no la dejé salir en gritos ni en insultos. Respiré hondo y hablé despacio, cada palabra medida. Escúchenme bien, dije. No necesito su aprobación, no necesito sus disculpas, y tampoco voy a rescatarles otra vez. Ya no más. Courtney abrió la boca para interrumpirme, pero me detuve levantando la mano. Calla. Mi voz sonó firme, imposible de ignorar. Todo esto empezó porque ustedes decidieron humillar a una niña de 9 años. Mi hija. No es un chiste. No es una broma. No hay vuelta atrás en eso. Mi madre frunció el ceño, su pecho subía y bajaba rápido, como si la respiración fuera un esfuerzo físico. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntó. Esto es exagerado. Yo solo quiero proteger a Courtney. ¿Protegerla de qué, mamá?, pregunté. ¿De asumir las consecuencias de sus acciones? Hice una pausa para que las palabras calaran. Ustedes no tienen derecho a robarle la dignidad a mi hija y luego pedirme que les tape los errores. Courtney se inclinó hacia mí, intentando intimidarme. Tú no sabes nada. Gritó. No entiendes lo que es dirigir un negocio, pagar cuentas, mantener clientes. Sí entiendo, respondí, mi voz fría como hielo. Entiendo lo suficiente como para ver que todo esto, toda tu rabia y todo tu trabajo duro, no valen nada si tienes que destruir a los demás para sentirte bien. Bella, que hasta ese momento había estado callada, miró a su madre y luego a mí. Se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Sus ojos reflejaban duda, confusión, quizá una pequeña chispa de lo que estaba mal. Mi madre me miró con furia y desesperación mezcladas, como si mi calma la estuviera castigando más que cualquier insulto. Pero yo no iba a ceder. Ustedes eligieron burlarse, humillar y engañar, dije. Yo elegí proteger a mi hija.
Y si eso significa que su mundo se tambalee un poco, pues así será. Un silencio largo llenó la sala. Ellas no sabían qué decir. Su furia ya no tenía dónde apoyarse. Y en ese momento, supe que había marcado un antes y un después. June, aunque estaba dormida en su habitación, había ganado más que un corte de cabello arreglado, había visto a su madre defenderla con fuerza, con dignidad, y su seguridad había crecido como nunca antes. Esa noche me senté en la sala, sola, mirando la luz tenue del comedor. Por primera vez en años, sentí paz real. Paz de alguien que decidió no permitir más injusticias. Paz de alguien que finalmente entendió que proteger a su familia, su verdadera familia, a veces significa cerrar puertas y dejar caer máscaras. ¿De verdad vale la pena destruir a la familia por esto?, preguntó mi madre, con esa voz que siempre buscaba culpables. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años tragándome las palabras, todos los momentos en que me repetía a mí misma, no hagas drama, desaparecieron de golpe. ¿Quieres hablar de destruir una familia?, y dije, con la voz firme. Ustedes destruyeron cualquier idea de familia cuando me enseñaron que nunca era suficiente. Cuando defendieron a ella mientras se burlaba de mí. Cuando la dejaron reírse de mí año tras año y me dijeron que era demasiado sensible. Courtney rodó los ojos, como si tuviera 12 años de nuevo. Oh, por favor. Siempre has estado celosa de mí. De eso se trata. No soportas que a la gente le guste más yo que tú. Me reí, pero fue una risa seca, amarga. ¿Celosa? Courtney, lo único de lo que tengo celos es de cómo has logrado vivir toda tu vida sin una pizca de autoconciencia. Su cara se contrajo, pero no me detuve. ¿Quieres saber por qué tu salón está vacío?, continué. Porque finalmente dije la verdad. No inventé nada. No torcí nada. Mostré exactamente lo que hiciste. Y la gente decidió que no quiere que estés cerca del cabello de sus hijos. Eso no es culpa mía. Eso es culpa tuya. La voz de mi madre se quebró, irrumpiendo. No podemos mantener la casa sin tu ayuda. Por favor, Lidia, piénsalo otra vez. Ayuda. Siempre ayudar. Siempre dar. Siempre tragarse todo. No, dije, firme. Ustedes tomaron sus propias decisiones. Vivan con ellas. Yo ya no los voy a financiar. Ya no voy a tragarme mi enojo. Y nunca volverán a acercarse a June. La máscara de Courtney se rompió por primera vez. Sus ojos se apartaron, luego volvieron a mí. No podemos pagar la hipoteca, dijo, su voz entrecortada. Me has destruido. Ahí estaba. La admisión que no esperaba escuchar. Y Dios, debería haberme dado satisfacción, pero más que nada me dio pena. No, Courtney, dije en voz baja. Tú misma te destruiste. Yo solo dejé de pagar por ello. Sentí a Mark acercarse detrás de mí. Puso su mano en la puerta, un gesto silencioso de apoyo. Miré a los ojos de mi madre una última vez. ¿Querías saber si valía la pena destruir a la familia? Sí, dije. Porque June vale más que todos ustedes juntos. Con eso, Mark cerró la puerta. Llamaron otra vez, fuerte, desesperados, pero no contesté. Por primera vez en mi vida, no les debía nada. Y lo sabían. Meses después, ellos desaparecieron. El salón de Courtney no solo se volvió lento, colapsó. Sillas vacías, citas canceladas, rumores corriendo por todos los grupos de padres de la ciudad. Sin clientes y sin mi dinero, no pudo mantenerse abierta. June, mientras tanto, crecía segura, orgullosa y feliz, sabiendo que su madre siempre la protegería, sin importar lo que alguien más dijera o hiciera. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sin llamadas furiosas, sin mensajes llenos de reproches, sin esa presión constante de tener que salvar a todos. En la casa, todo respiraba calma por primera vez en años. June correteaba por la sala, riéndose a carcajadas mientras yo la observaba desde la cocina. Cada movimiento suyo,
cada sonrisa, era un recordatorio de que habíamos ganado algo más que un corte de cabello, habíamos recuperado nuestra paz. Esa tarde, me senté con ella en la sala, y mientras comíamos galletas recién horneadas, me dijo con esa voz dulce que siempre me hace derretir: Mami, gracias por no dejar que me hagan sentir pequeña. Mi corazón se hinchó de orgullo y alivio. Siempre, mi amor, le respondí. Nunca más. Nadie te va a hacer sentir así mientras yo esté contigo. Decidimos que era momento de reconstruir nuestra vida sin cadenas. Reorganizamos la casa, pusimos música alta mientras barríamos, reímos juntas mientras ordenábamos su cuarto, y poco a poco, la sensación de libertad empezó a llenar cada rincón. Mark se quedó cerca, observando todo en silencio. Su apoyo era silencioso pero fuerte. Sabía que no necesitábamos palabras para entendernos. Esa noche, mientras June dormía plácida en su cama, nos sentamos los tres en la sala, con las luces bajas, y simplemente respiramos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no estaba llena de tensión. Estaba llena de nosotros. Con el paso de los meses, las noticias del colapso del salón de Courtney llegaron como un murmullo distante. No era nuestra preocupación. Ya no lo era. Ya no éramos parte de esa toxicidad. June podía crecer con orgullo, con confianza, sin miedo a la crueldad disfrazada de familia. Y yo, por primera vez, entendí lo que significa proteger a alguien. No solo con palabras, sino con acciones, con firmeza y con amor que no se doblega. Porque June no solo tenía un corte de cabello arreglado. Tenía una madre que jamás permitiría que nadie la humillara de nuevo. Sentada allí, mirando la casa iluminada por la luz cálida de la lámpara, supe que habíamos cerrado un capítulo doloroso y abierto uno nuevo, uno lleno de libertad, amor y respeto. Y nada, ni nadie, nos lo iba a quitar. Y Margaret no pudo mantener la casa, no pudo pagar la luz, no pudo sostener nada. Sin mi ayuda, todo aquello en lo que habían dependido de mí se vino abajo. Cada excusa, cada deuda, cada necesito que me rescates, se desmoronó. Empacaron sus cosas, llenos de amargura, sin dinero, y se fueron de la ciudad. No hubo despedidas, no hubo disculpas, solo silencio. El tipo de silencio que te hace sentir que nunca existieron realmente en tu mundo. Pero June brilló. Su cabello creció suave, parejito, sin esos flecos maltratados ni puntas irregulares que le habían causado tantas lágrimas. Y con esos cortes desapareció también la vergüenza, el miedo de mostrarse, la inseguridad que otros habían intentado meterle. Volvió a reírse a carcajadas, a correr por la casa sin mirar atrás, a saltar en los charcos después de la lluvia y a cantar en la cocina mientras yo preparaba la comida. Caminaba hacia la escuela con la cabeza en alto, orgullosa de quién era, sin importar los susurros de los demás. Subía al escenario sin temblar, sin esconderse detrás del micrófono, entregándose a cada actuación como si fuera su momento más importante. Una noche, después de una presentación, me apretó la mano mientras bajábamos del escenario y me susurró: Mamá, ahora lo sé. Siempre vas a defenderme. Y ese momento, valió todo. Cada lágrima, cada pelea, cada decisión difícil que tuve que tomar para protegerla. Ahora estamos aquí. Algunas personas me dicen que fui demasiado lejos. Que cortar a mi familia, exponer a mi hermana, cerrarles el dinero, fue demasiado duro. Que solo era un corte de cabello. Otros me dicen que debía haberlo hecho mucho antes, que ya había señales desde hace años, y que al fin puse un límite que muchos temían enfrentar. Y yo me pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o estaba bien al fin trazar la línea? Porque lo que sé con certeza es que, por primera vez en mucho tiempo, June y yo estamos libres. Libres de burlas, libres de humillaciones, libres de las cadenas que otros intentaron ponernos. Y nada, absolutamente nada, vale más que esa libertad y esa felicidad que ahora sentimos. Los días se volvieron ligeros, casi mágicos. June y yo empezamos a crear nuestras propias rutinas, sin miedo, sin esperar aprobación de nadie más. Las mañanas eran de risas mientras preparábamos el desayuno. Cada panqueque quemado o torcido se convertía en motivo de carcajadas.
June inventaba historias mientras pintaba con crayones y yo la escuchaba, fascinada por su imaginación y su alegría recuperada. Las tardes eran para explorar, caminatas al parque, helados después de la escuela, abrazos largos y sin prisa en cada esquina. Por primera vez, la vida se sentía completa, sin esa sombra constante de tensión familiar que nos había perseguido durante años. June empezó a confiar más en sí misma. En la escuela levantaba la mano para participar, contaba chistes frente a sus amigos, y cuando alguien le decía algo hiriente, ella lo miraba y seguía caminando, con la frente en alto. Su autoestima crecía día a día, y yo me sentía orgullosa de verla florecer. Cada noche, antes de dormir, nos sentábamos juntas en su cama y hablábamos de nuestros días. Sus palabras eran sinceras, llenas de gratitud y amor. Mami, gracias por no dejarme sola, me decía. Ahora sé que siempre vas a estar conmigo. Y yo, abrazándola fuerte, pensaba en todo lo que habíamos pasado y en cómo habíamos sobrevivido. Habíamos cerrado una puerta a la toxicidad y abierto otra a la felicidad. Incluso los pequeños detalles se volvieron importantes. El olor del café por la mañana, los rayos del sol entrando por la ventana mientras June hacía sus tareas, los pequeños triunfos en el escenario escolar. Los aplausos genuinos de sus compañeros. Cada momento era una confirmación de que todo había valido la pena. Con el tiempo, escuchamos rumores de la ciudad sobre Courtney y Margaret, pero no nos importó. Sus fracasos y problemas eran su responsabilidad, no la nuestra. June aprendió que no todos los adultos actúan bien, y que a veces hay que defenderse y poner límites, incluso cuando son familia. Ahora, cada sonrisa de June, cada logro que celebramos juntas, cada abrazo que compartimos en silencio, se convirtió en nuestra victoria. Porque entendimos algo esencial, la verdadera familia no es la que te hiere, sino la que te cuida, te protege y te hace sentir que vales la pena. Y así, día tras día, Lydia y June construyeron su propio mundo, un mundo donde la risa, la confianza y el amor eran los pilares que nadie podía romper. Los meses pasaron, y con cada día que amanecía, nuestra vida se hacía más brillante. June ya no caminaba con miedo ni con inseguridad, caminaba con orgullo, con confianza, con la certeza de que su madre siempre la iba a proteger. Cada mañana al despertarse, sus ojos brillaban como si fueran el sol reflejado en el agua, y yo sentía un orgullo que no cabía en mi pecho. Creamos rituales que nos pertenecían solo a nosotras, desayunos con risas interminables, tardes de manualidades que terminaban en un desastre glorioso de pintura y purpurina por toda la casa. Caminatas por el parque donde inventábamos historias sobre mundos mágicos y héroes que siempre ganaban. Cada pequeño momento era un recordatorio de que habíamos sobrevivido y que la vida podía ser hermosa, incluso después de tanta crueldad. June empezó a florecer en la escuela, subía al escenario con seguridad, se paraba frente a sus compañeros sin miedo, recibiendo aplausos genuinos que la llenaban de orgullo. Y yo estaba allí, siempre, aplaudiendo desde la primera fila, sosteniéndola de la mano, recordándole con una sonrisa que nada ni nadie podría quitarle lo que habíamos construido juntas. Pero lo más importante no eran las victorias visibles, eran las pequeñas lecciones que June aprendía día a día. Aprendió que la familia no siempre son aquellos que comparten tu sangre, sino quienes te cuidan y te defienden. Aprendió que decir no y poner límites no es egoísmo, sino fuerza. Aprendió a reírse de los problemas, a levantarse después de cada tropiezo, y a brillar incluso cuando otros intentaban apagar su luz. Nosotras dos empezamos a escribir nuestra propia historia, llena de amor, de confianza, de alegría, y de momentos que jamás olvidaríamos, noches de películas abrazadas en el sofá. Tardes inventando recetas desastrosas en la cocina, y días enteros donde simplemente nos mirábamos y nos reíamos, sabiendo que estábamos a salvo, juntas. Y con cada día que pasaba, algo increíble sucedía, la sombra de mi hermana y mi madre se desvanecía más y más de nuestra vida. Sus problemas ya no nos afectaban. Sus enojos, sus burlas, su envidia, todo eso se quedó atrás. Lo único que importaba era nuestra paz, nuestra felicidad y la seguridad de que June podía crecer sin miedo, sin vergüenza, y con todo el amor que merecía. Una tarde, mientras June y yo pintábamos en el jardín, me miró y dijo: Mami, gracias por no rendirte nunca. Gracias por enseñarme a defenderme. Gracias por siempre estar conmigo. Me abracé a ella,
sintiendo cada palabra como un regalo. Y supe que todo lo que había pasado, todas las lágrimas, toda la rabia y todo el dolor, había valido la pena. Porque al final, lo que habíamos ganado no tenía precio. Habíamos construido un hogar lleno de amor, de respeto y de libertad. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la luz dorada entraba por las ventanas, sentí que nuestra historia, nuestra verdadera historia, apenas comenzaba. Una historia donde June podía soñar sin miedo, donde yo podía respirar sin culpa, y donde juntas, nada ni nadie nos podría derribar jamás. Porque al final, eso es lo que importa, proteger a quienes amas, defender lo que es justo, y nunca permitir que nadie robe la dignidad ni la felicidad de tu familia. Y ahí, entre risas, abrazos y la calma de una vida reconstruida, supe que habíamos ganado algo que nadie podría quitarnos, nuestra paz, nuestra libertad y nuestro amor eterno.